Dios te bendiga, aquí estamos para seguir edificándonos con la palabra del Señor. Hoy vamos a leer Levítico capítulo 5, 6 y 7. Oremos para que Dios nos hable a través de su palabra. Señor Dios, te damos muchas gracias por este tiempo que vamos a dedicar a edificar nuestra vida con tu palabra en este hermoso libro de Levítico, este libro de la tribu de los levitas, los sacerdotes, los ministradores, en tu presencia allí en el tabernáculo, en aquel tiempo de la historia del pueblo de Israel. Señor Dios, aquí está nuestro corazón como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla, será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda crecer, germinar y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito, y nuestra fe en tu bendita, eterna, limpia, poderosa, edificante palabra. Te damos muchas gracias y te pedimos que nos hables. Háblame, Jesús, en tu nombre. Amén. Y amén. Vamos a leer hoy el capítulo 5, 6 y 7 de Levítico. Capítulo 5, en la versión, en mi caso, NTV, porque ya la he leído en 2 oportunidades en la versión Reina Valera 60. Te animo a que la cotejes con esta, o si tenés la NTV, la nueva traducción viviente, la leas conmigo. Si no, simplemente escuches las veces que quieras este video para que puedas aprender de la palabra del Señor. Capítulo 5. Si te llaman a testificar sobre algo que hayas visto o que sepas, es pecado negarse a testificar y serás castigado por tu pecado. O supongamos que sin saberlo tocas algo que quede ceremonialmente impuro, como el cadáver de un animal impuro. Cuando te des cuenta de lo que has hecho, debes admitir tu comportamiento y tu culpabilidad. Esto rige por igual, ya sea un animal salvaje, un animal doméstico o un animal que corre por el suelo. O supongamos que sin saberlo tocas algo que te hace impuro. Cuando te des cuenta de lo que has hecho, debes admitir tu culpabilidad. O supongamos que haces un voto imprudente de cualquier clase, ya sea su propósito bueno o malo. Cuando te des cuenta de la necedad del voto, debes admitir tu culpabilidad. Cuando te des cuenta de tu culpabilidad en cualquiera de estos casos, debes confesar tu pecado. Entonces deberás llevarle al Señor como castigo por tu pecado una hembra del rebaño, ya sea una oveja o una cabra. Esta es una ofrenda por el pecado con la cual el sacerdote te purificará de tu pecado y te hará justo ante el Señor. Sin embargo, si no te alcanza para comprar una oveja, puedes llevarle al Señor 2 tórtolas o 2 pichones de paloma como castigo por tu pecado. Déjenme decirles algo y que tiene que ver con cuál era la situación económica de María y José en cuanto a en el momento de su historia cuando Jesús nació. Dice que lo que presentaron ellos como ofrenda al Señor cuando Jesús fue presentado al Señor fue 2 tórtolas o 2 palominos. De ahí se toma la conclusión de que María y José en el tiempo del nacimiento de Jesús no eran personas económicamente pudientes o de la alta sociedad, porque presentaron una ofrenda de personas que tenían menos recursos económicos. Un detalle para tener en cuenta a modo de comentario bíblico. Sigamos. Y dice, una de las aves será la ofrenda por el pecado y la otra será la ofrenda quemada. La llevarás al sacerdote, quien presentará la primera ave como ofrenda por el pecado. Le arrancará el pescuezo, pero sin separar la cabeza del cuerpo. Después rociará un poco de la sangre de la ofrenda por el pecado en cada lado del altar y escurrirá el resto de la sangre al pie del altar. Es una ofrenda por el pecado. Luego el sacerdote preparará la segunda ave como ofrenda quemada, siguiendo los procedimientos establecidos. Mediante este proceso, el sacerdote te purificará de tu pecado, te hará justo ante el Señor y serás perdonado. Si no te alcanza para comprar las 2 tórtolas o los 2 pichones, podrás llevar 2 litros de harina selecta como ofrenda por tu pecado. Puesto que es una ofrenda por el pecado, no la humedecerás con aceite de oliva, ni le pondrás incienso. Lleva la harina al sacerdote, quien tomará un puñado como porción representativa. Él la quemará sobre el altar, encima de las ofrendas especiales presentadas al Señor. Es una ofrenda por el pecado.
Mediante este proceso, el sacerdote purificará a los que sean culpables de cualquiera de estos pecados, los hará justos ante el Señor y serán perdonados. El resto de la harina selecta le pertenecerá al sacerdote, tal como la ofrenda de grano. Y aquí es donde uno dice, pero bueno, se presenta la grasa, se presenta esto, se presenta lo otro, se presenta una porción y el resto de la carne y el resto de la harina y el resto de los vegetales, bueno, eso quedaba como porción alimenticia del sustento de los sacerdotes y sus familias. De eso se trataba, y de hecho todas las tribus de Israel tenían la responsabilidad de sostener a los sacerdotes, a los levitas. Versículo 14. El Señor le dijo a Moisés: si uno de ustedes peca involuntariamente al contaminar la propiedad sagrada del Señor, debe llevar al Señor una ofrenda por la culpa. La ofrenda puede ser un carnero sin defecto de su propio rebaño, o puede comprar uno del mismo valor con plata calculada según el peso del siclo del santuario. La persona tiene que hacer restitución por la propiedad sagrada que dañó, pagando por la pérdida más un 20% adicional cuando le entregue el pago al sacerdote. Él lo purificará con el carnero sacrificado como ofrenda por la culpa. Lo hará justo ante el Señor y será perdonado. Fíjense cómo por la culpa de haber roto algo tenían que pagar un 20% más del valor, a modo de interés por haber roto algo y por la culpa. No solamente era el objeto repuesto, sino perdón y restitución. Perdón y restitución, ya lo veremos más adelante. Supongamos que alguien peca al desobedecer uno de los mandatos del Señor. Aunque no esté consciente de lo que hizo, es culpable y será castigado por su pecado. Como ofrenda por la culpa, debe llevar al sacerdote un carnero sin defecto de su propio rebaño, o puede comprar uno del mismo valor. Mediante este proceso, el sacerdote purificará ese pecado cometido involuntariamente, lo hará justo ante el Señor y será perdonado. Esta es una ofrenda por la culpa, pues es culpable de una ofensa contra el Señor. Capítulo 6. Entonces el Señor le dijo a Moisés: supongamos que uno de ustedes peca contra su socio o es infiel al Señor. Supongamos que comete una estafa en un trato que involucra un depósito en garantía, o roba, o comete fraude, o encuentra un objeto perdido y luego niega haberlo encontrado, o miente después de haber jurado decir la verdad, o comete cualquier otro pecado como estos. Si ha pecado en cualquiera de estas formas, eres culpable. Debes devolver lo que robaste, o el dinero que tomaste mediante la extorsión, o el depósito recibido en garantía, o el objeto perdido que encontraste, o cualquier cosa que hayas obtenido por jurar en falso. Debes hacer una restitución total a la persona perjudicada más un 20% adicional. ¿Prestaron atención a eso? Un 20%, o sea, como perdón, devuelvo. Y aparte restituyo con un interés por haber cometido ese gravamen o ese error en contra de mi prójimo. En el mismo día presentarás una ofrenda por la culpa. Como ofrenda por la culpa al Señor, debes llevar al sacerdote un carnero sin defecto de tu propio rebaño, o puedes comprar uno del mismo valor. Mediante este proceso el sacerdote te purificará delante del Señor, te hará justo ante Él y serás perdonado de cualquiera de estos pecados que hayas cometido. Entonces el Señor le dijo a Moisés, versículo 8, da a Aarón y a sus hijos las siguientes instrucciones con respecto a la ofrenda quemada. La ofrenda quemada se dejará encima del altar hasta la mañana siguiente, y el fuego del altar debe mantenerse encendido durante toda la noche. En la mañana, después de que el sacerdote de turno se haya puesto las ropas oficiales de lino y también la ropa interior de lino, deberá limpiar las cenizas de la ofrenda quemada y ponerlas junto al altar. Luego deberá quitarse estas vestiduras, cambiarse a su ropa normal y llevarse las cenizas fuera del campamento a un lugar ceremonialmente puro. Entretanto, el fuego sobre el altar debe mantenerse ardiendo, nunca debe apagarse.
Cada mañana el sacerdote le echará leña nueva al fuego. Luego acomodará la ofrenda quemada sobre él y también quemará la grasa de las ofrendas de paz. Recuerden, el fuego del altar siempre debe estar encendido, nunca debe apagarse. Y esto es un símbolo de nuestra vida cristiana en nuestra relación con Dios. Nunca se debe apagar el fuego del altar, nuestro lugar de adoración, nuestro lugar de entrega, de morir a nosotros mismos para que Cristo viva en nosotros, que de ese fuego del Espíritu Santo que mora en nosotros, que cada día nos purifica, de esa palabra de Dios que va trayendo a nosotros perdón, restitución y luz, y esa sangre de Cristo que continuamente está allí delante de la presencia del Señor, trayendo perdón por nosotros y por nuestros pecados, y ese abogado que tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, que intercede día y noche por los santos. Bueno, ese altar, el fuego del altar nunca debe apagarse, es una continuidad de una vida cristiana comprometida, y quería regalarte este comentario. Versículo 14. Estas son las instrucciones con respecto a la ofrenda de grano. Los hijos de Aarón deben presentar una ofrenda al Señor delante del altar. El sacerdote de turno tomará de la ofrenda de grano un puñado de harina selecta humedecida con aceite de oliva, junto con todo el incienso. Quemará esta porción representativa sobre el altar como un aroma agradable al Señor. Aarón y sus hijos pueden comer el resto de la harina, pero debe ser horneada sin levadura y comida en un lugar sagrado dentro del atrio del tabernáculo. Recuerden, nunca se debe preparar con levadura. Se le ha dado a los sacerdotes como su porción de las ofrendas especiales que me presenten. Al igual que la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa, la ofrenda de grano es sumamente santa. Cualquiera de los descendientes de Aarón, varones de Aarón, podrá comer de estas ofrendas especiales presentadas al Señor, en su derecho perpetuo de generación en generación. Cualquier persona o cosa que toque estas ofrendas quedará consagrada. Versículo 19. Entonces el Señor le dijo a Moisés: el día en que se unja a Aarón y a sus hijos, ellos deben presentar al Señor la ofrenda usual de grano de 2 litros de harina selecta. Se ofrecerá la mitad por la mañana y la otra mitad por la tarde. Debe ser mezclada cuidadosamente con aceite de oliva y cocinada en un sartén. Luego, esta ofrenda de grano la cortarán en rebanadas y la presentarán como un aroma agradable al Señor. En cada generación, el sumo sacerdote que toma el lugar de Aarón deberá preparar esta misma ofrenda. Le pertenece al Señor y debe ser quemada totalmente. Esta es una ley perpetua. Tales ofrendas de grano hechas por el sacerdote deberán ser quemadas por completo. De esa ofrenda nadie deberá comer. Entonces el Señor le dijo a Moisés: da a Aarón y a sus hijos las siguientes instrucciones con respecto a la ofrenda por el pecado. El animal que se presente como ofrenda por el pecado es una ofrenda sumamente santa y se debe matar en la presencia del Señor, en el lugar donde se matan las ofrendas quemadas. El sacerdote que ofrezca el sacrificio como una ofrenda por el pecado deberá comer su porción en un lugar sagrado dentro del atrio del tabernáculo. Toda persona o cosa que toque la carne del sacrificio será santa. Si la sangre del sacrificio llegara a salpicar la ropa de la persona, la ropa manchada deberá lavarse en un lugar sagrado. Si se usa una olla de barro para hervir la carne del sacrificio, luego habrá que romperla. Si se usa una olla de bronce, esta debe ser restregada y bien enjuagada. Cualquier varón de la familia del sacerdote podrá comer de esta ofrenda. Es sumamente santa. Sin embargo, la ofrenda por el pecado no se deberá comer ni su sangre. La ofrenda por el pecado no se deberá comer si su sangre fue llevada al tabernáculo como ofrenda para purificación en el lugar santo. Deberá ser quemada por completo en el fuego. Capítulo número 7. Estas son las instrucciones para la ofrenda por la culpa, la cual es sumamente santa.
El animal sacrificado por la ofrenda por la culpa, el animal sacrificado como ofrenda por la culpa se debe matar en el lugar donde se matan las ofrendas quemadas, y su sangre debe ser salpicada por todos los lados del altar. Después el sacerdote ofrecerá toda la grasa sobre el altar, que incluye la grasa de la cola gorda, la grasa que rodea las vísceras, los 2 riñones junto con la grasa que los rodea cerca de los lomos, así como el lóbulo largo del hígado. Todo esto hay que quitarlo junto con los riñones, y los sacerdotes lo quemarán sobre el altar como una ofrenda especial representada al Señor. Es la ofrenda por la culpa. Cualquier varón de la familia del sacerdote podrá comer la carne. Debe comerla en un lugar sagrado porque es sumamente santa. Las mismas instrucciones se aplican tanto para la ofrenda por la culpa como para la ofrenda por el pecado. Ambas le pertenecen al sacerdote, que las usa para purificar a alguien, haciendo así que la persona sea justa ante el Señor. En el caso de la ofrenda quemada, el sacerdote podrá quedarse con la piel del animal sacrificado. Toda ofrenda de grano que haya sido cocida al horno, preparada en una cacerola o en un sartén, le pertenece al sacerdote que la presenta. Todas las demás ofrendas de grano, ya sean de harina seca o harina humedecida con aceite de oliva, se repartirán equitativamente entre todos los sacerdotes, los descendientes de Aarón. Estas son las instrucciones con respecto a las distintas clases de ofrendas de paz que se pueden presentar al Señor. Si presentas una ofrenda de paz como una expresión de acción de gracias, el animal del sacrificio acostumbrado debe ser acompañado de varias clases de pan preparados sin levadura, panes planos mezclados con aceite de oliva, obleas untadas con aceite y panes de harina selecta mezcladas con aceite de oliva. Esta ofrenda de paz por acción de gracias también debe ser acompañada de panes hechos con levadura. Un pan de cada clase deberá presentarse como ofrenda al Señor. Estos panes pertenecerán al sacerdote, que salpica la sangre de la ofrenda de paz contra el altar. La carne de la ofrenda de paz por acción de gracias deberá comerse en el mismo día que se ofrece. No se permite guardar ninguna parte para la mañana siguiente. Si llevas una ofrenda para cumplir un voto o como una ofrenda voluntaria, la carne deberá comerse en el mismo día que se ofrece el sacrificio, pero lo que quede podrá comerse al día siguiente. Toda la carne que quede hasta el tercer día deberá quemarse por completo. Si al tercer día se come algo de la carne de la ofrenda de paz, la persona que la presentó no será aceptada por el Señor. No recibirás ningún mérito por haberla presentado, pues para entonces la carne estará contaminada. Si la comes, serás castigado por tu pecado. Recuerden que no había freezer en ese momento ni heladera. Ya la carne al tercer día estaba podrida, estaba contaminada. No se permite comer carne que toque cualquier cosa ceremonialmente impura. Deberá quemarse por completo. Se permite comer el resto de la carne, pero solo por los que queden ceremonialmente puros. Si quedas ceremonialmente impuro y comes carne de una ofrenda de paz que se presentó al Señor, serás excluido de la comunidad. Si tocas cualquier cosa que sea impura, ya sea contaminación humana o un animal impuro o cualquier otra cosa impura o detestable, y luego comes carne de una ofrenda de paz presentada al Señor, serás excluido de la comunidad, sería expulsado del pueblo. Fíjense hasta qué punto, ¿no? Después el Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Nunca deberás comer grasa, ya sea del ganado, de oveja o de cabra. Nunca deberás comer la grasa de un animal encontrado muerto o despedazado por animales salvajes, aunque puede usarse para cualquier otro propósito. La grasa se podía usar, pero no se podía comer. Cualquiera que coma la grasa de un animal presentado como ofrenda especial al Señor será excluido de la comunidad. Donde sea que vivas, nunca deberás consumir la sangre de ningún ave o animal. Todo el que consuma sangre será excluido de la comunidad. Entonces el Señor le dijo a Moisés:
da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando presentes una ofrenda de paz al Señor, lleva una parte como ofrenda al Señor. Preséntala al Señor con tus propias manos como una ofrenda especial para Él. Lleva la grasa del animal junto con el pecho y levanta el pecho como una ofrenda especial al Señor. Luego el sacerdote quemará la grasa en el altar, pero el pecho le pertenecerá a Aarón y a sus descendientes. O sea, será el alimento, el famoso pechito, ¿viste? El pechito, bueno, la parte del asado, como en la vaca, bueno, le pertenecía a los sacerdotes. El muslo derecho de la ofrenda de paz se le dará al sacerdote como ofrenda. El muslo derecho siempre se le dará al sacerdote que ofrece la sangre y la grasa de la ofrenda de paz. Pues he apartado el pecho de la ofrenda especial y el muslo derecho de la ofrenda sagrada para los sacerdotes. Aarón y sus descendientes tendrán el derecho perpetuo de participar en las ofrendas de paz presentadas por el pueblo de Israel. Esta es la porción que les corresponde. Las ofrendas especiales presentadas al Señor fueron apartadas para Aarón y para sus descendientes desde el momento en que fueron separados para servir al Señor como sacerdotes. El día que fueron ungidos, el Señor les mandó a los israelitas que dieran estas porciones a los sacerdotes como su parte perpetua de generación en generación. Estas son las instrucciones para la ofrenda quemada, la ofrenda de grano, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa, así como la ofrenda de ordenación y la ofrenda de paz. El Señor le dio estas instrucciones a Moisés en el monte Sinaí cuando les ordenó a los israelitas que presentaran sus ofrendas al Señor en el desierto de Sinaí. Y hasta aquí la lectura de la porción bíblica de los 3 capítulos que nos tocaron del libro de Levítico. Si te gustó el video, ponele me gusta y dejanos en algún comentario si es que tenés alguna pregunta al respecto del contenido de estos capítulos. Suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Hacé clic aquí en este icono que está aquí abajo que dice Vida Plena o BP y ponés suscribirse. Y ahí en adelante contales a otros que estamos en este desafío de leer la Biblia en un año, en mi caso utilizando la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Podés cotejarlo con el Reina Valera 60 o con cualquier otra versión que tengas. Sumate a este desafío y sigamos adelante siendo edificados con la palabra del Señor. Hasta mañana, Dios mediante. Chau, chau.